nos debe de importar, ¿no? Que tiene que ver con los grupos históricamente discriminados. Está con nosotros, bueno, muchas personalidades, muchas amigas y amigos del Estado. Entre el público está mi gran amigo, el licenciado Juan Ángel Flores Bustamante, presidente municipal de Jojutla. Bienvenido, amigo. Igual que mi querido amigo, el delegado del Registro Agrario Nacional en Cuernavaca, Miguel Ángel, de verdad, bienvenido. Al igual el presidente municipal de Jantetelco, profesor Ángel, igual su esposa, la presidenta Alma, qué gusto saludarles, bienvenidas y bienvenidos. La magistrada, mi querida amiga Marina, bueno, es en casa, pero al igual que el presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, el maestro Fabián, y bueno, varios amigas y amigos barristas, sean bienvenidas y bienvenidos. Hoy, la verdad, para nosotros nos complace muchísimo el dar la bienvenida a alguien importante, ¿verdad, doctora Ishel? Bueno, aquí le agradezco ante todo que nos haya abierto las puertas del Tribunal Electoral a la doctora Ishel Mendoza Aragón, actual presidenta de este tribunal, que de verdad, cuando yo escuché que decías en tu informe, este tribunal es de puertas abiertas, le dije, tenemos que materializarlo y quiero comprobarlo, y por ello le pedimos que nos diera oportunidad de celebrar este conversatorio y darle la bienvenida a alguien que para mí hoy en día es muy importante, que es la maestra Raquel Caballero de Guevara. Ella es la ombudsperson de El Salvador, es la procuradora para la defensa de los derechos humanos de El Salvador, y que yo te lo dije desde que te conocí y hoy te lo vuelvo a repetir. Eres para mí un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir, porque aún cuando mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero Raquel fue mi alumna, bueno, todavía es mi alumna de la Universidad Internacional de La Rioja, la conocí en la Universidad de España y soy su tutor de investigación, y veo cada acto que hace Raquel, cada cosa en defensa de los migrantes, de las personas migrantes, que es un grupo históricamente que falta todavía en el mundo, no en solamente Centroamérica o en este caso México como Norteamérica, ¿no? Y yo veo que tú haces un trabajo increíble, y por ello cuando me dijiste voy a México, le dije tienes que venir a visitarnos a mi estado. Entonces por ello quise que estuviera con nosotros hoy aquí. Pues bueno, ustedes conocen a la magistrada Ishel, es una experta en temas de derechos político-electorales, y hoy que tiene la oportunidad de administrar este tribunal, pues tiene también mucha responsabilidad en torno a proteger a grupos que históricamente han sido ocultados, se les ha impedido poder acceder a cargos públicos. Dice la Declaración Universal de Derechos Humanos que todas y todos somos iguales y que debemos de aspirar a administrar, si quisiéramos, administrar justicia, pudiéramos conocer los negocios públicos de nuestro país, de nuestra entidad, pero a veces no se materializa. Y tú tienes una gran responsabilidad, porque cada vez que venga alguien a tocar la puerta, que sea una mujer, que sea alguien de la comunidad indígena, de la comunidad lésbico-gay, que sean migrantes incluso, al final tú vas a analizar y poder determinar que la justicia debe de protegerles. Y por supuesto, ha habido sentencias tan importantes a nivel nacional y por supuesto de ustedes, donde lo han materializado. Entonces, y hoy le decía yo a Raquel, también dentro de esa sinergia que tienen los ombudsman, los ombudspersons en el mundo, también se ven este tipo de asuntos, de cómo es que se promueven incluso iniciativas en cada país, se exigen, ayer platicábamos, ¿verdad?, cómo es que El Salvador a través de su institución, ahorita yo quiero darles el uso de la voz a cada una de ellas, pero ella es parte de muchas instituciones. De hecho nos vamos a ir a Bolivia a representar una cumbre de ombudsperson, y lo que se busca es generar condiciones y reflexiones a los estados para que logremos una materialización de los derechos humanos como una realidad y no como una falacia. Entonces, bueno, el título de nuestro conversatorio es Derechos político-electorales de los grupos históricamente discriminados. A mí me gustaría, primero, antes de entrar a la materia del conversatorio,
que pudieran expresar algunas palabras, estimada Raquel y Shell. No sé si primero me permites tú hacer uso de la palabra y al último la dejamos a Raquel. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias. Agradezco profundamente al doctor Antonio Zorella, que entre muchas otras cosas es profesor de La Rioja en la Universidad de España, que nos haya primero permitido compartir este espacio con una gran persona, con una gran mujer, la maestra Raquel Caballero, que he tenido la fortuna de conocer hace unos minutos, y la verdad es que es amplia la experiencia, y por supuesto que esta charla, este conversatorio, pues va a ser de mucho bien. Por eso yo no voy a hablar mucho, y yo quiero escucharla a ella, quiero aprender de ella, y pues gracias a todas y cada una de las personas que están aquí presentes. Muchísimas gracias por estar aquí, y siempre he dicho que la generación de este tipo de espacios pues va a fortalecer nuestra cultura democrática en nuestro estado y por supuesto que en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias. Amiga Raquel, por favor. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a cada uno de ustedes, gracias al doctor Zorella y a la doctora Echel también. Me siento muy honrada, muy privilegiada de estar en medio de ustedes y también compartir esta mañana este conversatorio desde mi país, pues mi pequeño gran país, ¿verdad? El pulgarcito de América, que también está dando tanto ejemplo al mundo de que se pueden cambiar las cosas. Así que me siento privilegiada contar con amigos también de tanta calidad humana y también de mucho profesionalismo. Así que muy, muy contenta de estar aquí en Cuernavaca. Saben que, bueno, les comentaba aquí al llegar que desde niña siempre soñaba con ir a Cuernavaca. Yo sé, como soy en las películas de mexicanas que veíamos allá en El Salvador, que tenemos mucha influencia mexicana, su arte culinario, muchas costumbres y muchas cosas lindas. Yo soñaba con venir a Cuernavaca. Tuve la oportunidad de conocer en noviembre pasado y ahora pues también un poquito más el recorrido, así que me siento muy feliz de estar aquí, de cumplir uno de mis sueños también, de estar aquí en Cuernavaca. Muchas gracias por recibirme y también por la generosidad de tus palabras. Gracias. Pues siempre te recibiremos con los brazos abiertos, y en especial cuando busquemos esa hermandad. Yo creo que todas y todos tenemos que trabajar por un rumbo adecuado, no solo en nuestro país, sino yo creo que todo el mundo. Raquel también tiene un libro que trata sobre una cultura de la paz, y es algo que necesitamos. Y bueno, entrando ya al conversatorio, sin duda nuestra Constitución, sin duda nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, regula que todas y todos podemos aspirar a estos derechos civiles y políticos, y debemos de gozarlos sin ningún tipo de discriminación. Voy a invocar lo que dice el artículo 1 de la Constitución, párrafo 5. Dice que no habrá discriminación por motivo de raza, sexo, edad. Establecen allí las condiciones sospechosas de posibles discriminaciones. No se puede discriminar a las mujeres, y hemos avanzado mucho en este país. Hoy logramos que en el registro de candidaturas tengamos incluso más mujeres que hombres en las listas, y esto es un gran triunfo. Las mujeres pertenecen a un grupo discriminado, por supuesto, aún con todas las acciones afirmativas, aún con las políticas públicas, las mujeres siguen perteneciendo a grupos históricamente discriminados. Por supuesto, hemos avanzado, sí, pero no se quitan estas discriminaciones, estos candados de la noche a la mañana. Hoy tenemos que ir avanzando más. Hoy vemos que también las mujeres tienen la oportunidad de dirigir este país cuando pensábamos que eso no era posible, ¿no? Hoy tenemos una ombudsman en El Salvador, hoy tenemos a la presidenta del tribunal que es mujer. Y esto, por supuesto, lo tenemos que celebrar, pero también tenemos que reflexionar que hay otros grupos históricamente discriminados. Y uno de ellos, por supuesto, son nuestros hermanos y hermanas indígenas. Yo siempre he dicho que las personas originarias o de los grupos indígenas son los verdaderos dueños de este país, y que desgraciadamente los hemos excluido, les hemos quitado sus tierras, no hemos permitido que realmente lleguen a gobernar, que lleguen a dirigir, que lleguen a legislar, y por eso nos hace reflexionar
que necesitamos políticas públicas, acciones afirmativas para que lleguen a los cargos públicos. Le decía yo a Raquel, y bueno, estoy seguro que ustedes saben, que en Morelos tenemos 3 municipios constitucionalizados como indígenas. Y sé que algunos se resisten y todavía hacemos críticas a estos municipios. Pero esto es un tema de que vamos poco a poco entendiendo que a estos grupos tenemos no que hacerles el favor, tenemos que reconocerles los derechos que de por sí tienen por ser parte de nuestra población. Y digo, quisiera que Ixchel pudiera abordar un poquito el tema de cómo es que en la práctica de los tribunales electorales han logrado sentencias que han protegido no solo a personas indígenas, no solo a mujeres, sino también, entiendo hoy, Ixchel, que también ha apoyado a la comunidad lésbico-gay, personas no sé, con discapacidad también. Entonces, creo que todavía tenemos pendiente el tema de las personas migrantes o mexicanas por naturalización, que sí saben ustedes que una persona mexicana naturalizada no podría, por ejemplo, aspirar a ser presidenta de la República o diputado federal o senador. Está prohibido por la Constitución. Sin embargo, otros países que en principio pareciera que no toleraban el permitirles a un extranjero asumir un cargo público, hoy lo hacen. Estados Unidos lo tiene. Estados Unidos permite que una persona migrante pueda asumir un cargo de elección popular, igual como Brasil u otros países donde han avanzado, pero todavía tenemos pendiente y al último sí me gustaría dejar una ronda de preguntas y respuestas en caso de que ustedes tuviesen. Gracias. De manera muy breve, bueno, quiero empezar para dar un poquito el contexto de lo que señala nuestro artículo primero constitucional, en donde se reconoce a estos derechos humanos de los que ha hablado el doctor Sorella, estos derechos humanos de los cuales gozamos todas las personas, así como su garantía y su protección. Partiendo de esta premisa, como autoridades, todas las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos humanos, quedando prohibida todo tipo de discriminación motivada por orígenes étnico o nacional, por razón de género, por la edad, por sufrir algún tipo de discapacidad, la condición social, una condición de salud, la religión, inclusive hasta las opiniones, estas preferencias sexuales de las que nos hablaba el doctor Sorella, el estado civil o cualquier aquella otra categoría que vaya a atentar contra la dignidad humana. Y implícitos en estos derechos humanos, pues encontramos a los derechos político-electorales de la ciudadanía. Esta se encuentra a cargo de la protección de los órganos jurisdiccionales, tanto administrativos como los tribunales locales, los tribunales federales, para garantizar su protección y salvaguarda. En ese sentido, se debe advertir que existen grupos a los que se les denomina como vulnerables o en situación de vulnerabilidad por lo que han vivido. Aquí, como ya se dijo, tenemos a las personas que son adultas mayores, a los discapacitados, a los integrantes de la comunidad LGBTQI+, a las personas indígenas, las mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, migrantes, afrodescendientes, en fin, todos aquellos que históricamente han estado en un estado de vulnerabilidad. Para llegar a una protección integral de estos derechos político-electorales, pues primeramente debemos de tener a nuestras autoridades legislativas, a los congresos tanto de las entidades federativas como a la Cámara de Diputados, quienes se encuentran facultadas para plasmar dentro de sus legislaciones aquellos derechos que son reconocidos con base en lo que ya señala nuestra Constitución. De este mismo modo, pues se va a establecer esta obligatoriedad de las autoridades electorales para que se pueda garantizar esta protección. Pero ¿qué pasa cuando las autoridades que están legalmente facultadas para ello, pues no lo hacen? Es de lo que nos hablaba el doctor Sorella, ¿no? Y es de esta implementación de las acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Las acciones afirmativas son medidas que se utilizan de carácter temporal, proporcional y que sean razonables para quitar esa desventaja que existe entre los grupos históricamente vulnerados con la población en general.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como nuestro máximo órgano en materia judicial, señaló que en la implementación de estas medidas se pueden encontrar sujetas a análisis de razonabilidad mismas que pues muchas veces pudiesen ser de carácter arbitrario. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el máximo órgano en materia electoral, ha dispuesto que las acciones afirmativas constituyen esta medida de compensación para situaciones de desventaja, las cuales tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con esto pues se les va a garantizar un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, a los servicios, a las oportunidades de las que disponen la mayoría de los sectores sociales. Pero hablando, bueno, en la materia electoral, pues podemos advertir que conforme a la jurisprudencia, una jurisprudencia muy interesante que ya tiene rato que dictó la Sala Superior, que es la 43 del 2014, se estableció por primera vez el tema de las acciones afirmativas con sustento en esta normativa convencional que ya refirió el doctor Sorella y también en el marco constitucional en la interpretación del artículo 1, del artículo 4 y del numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? En donde se establece principalmente este plano de igualdad que debe de existir. De ahí partió la Sala Superior para generar una serie de medidas de acciones afirmativas en las cuales permitió que la población pudiese participar en procesos electorales, garantizando así estos derechos político-electorales en donde las minorías pudiesen tener acceso a una democracia incluyente. Y me voy a limitar al estado de Morelos. En el estado de Morelos, en el proceso electoral anterior, a través de los expedientes marcados con el JDC 26 y su acumulado de JDC 27 del 2021, ahí se reclamó, fue un asunto bastante interesante en donde se reclama por parte de integrantes de la comunidad esta falta de acciones afirmativas por parte del órgano administrativo electoral, el Instituto Electoral Local. Entonces, lo que hace este tribunal es dictar con base en la línea jurisprudencial que había emitido la Sala Superior, pues una obligatoriedad para que el Instituto Electoral Local, a través de su facultad reglamentaria, pudiese emitir acciones afirmativas en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad, dejando que los principios de universalidad, interdependencia y progresividad pudiesen irse generando dentro de estos lineamientos y así poder dejar participar a todos los integrantes que pudiesen considerarse como grupos en situación de vulnerabilidad. Estableció la obligación de que los partidos políticos tenían que registrar a integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad. De tal suerte que se emitieron estos lineamientos. También se vinculó, dentro de esta resolución, se vinculó a los partidos políticos para que, conforme a sus facultades, pues en adelante impulsaran y promovieran la participación de las personas en situación de vulnerabilidad y así pudiesen participar en mayor medida en los siguientes procesos electorales. También dentro de esta resolución pues se dio vista al Congreso del Estado para que a través de un análisis que realizara el Instituto Electoral pudiese legislar en la materia. En ese sentido, pues bueno, Morelos es uno de los estados que ha emitido acciones afirmativas, podemos decirlo así, que ha sido pionero desde el 2014 en temas de género con la mujer y pues que va como a la par de esta progresividad, pues va generando cada día mayor reglamentación y normatividad para hacer efectivos estos derechos políticos electorales de las personas en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Listo. Sí, bueno, hablando de esos ejemplos, magistrada, por supuesto me gustaría para hacerlo
realmente un conversatorio que pudiéramos en su momento incluso reflexionar. O sea, realmente, históricamente hay partidos políticos que sí habían implementado dentro de sus estatutos ese tema de reconocer a grupos históricamente discriminados. Hay un partido que establecía como requisito en sus listas presentar a indígenas, a grupos de comunidades indígenas, pero muchos decían, eso es una simulación, porque los ponían en el registro en el último escaño, de 7 regidurías, de 9 regidurías, lo ponían en el 9ª regiduría. Entonces, eso, aun cuando en principio pudiera ser una política pública adecuada, terminaba siendo una simulación, ¿no? Entonces, ahorita me gustaría que, después de que tomara el uso de la palabra la maestra Raquel, que pudieras, la verdad, decirnos qué tanto falta para lograr esa eficacia de la protección de estos grupos históricamente discriminados, ¿no? Y hablando del ejemplo que comentabas de la comunidad lésbico-gay o LGTBI-TTQ+, que al final preguntar si en Morelos ha habido espacios donde los estén ocupando o realmente quien los haya ocupado realmente es gente que ni siquiera realmente pertenezca a ese grupo, ¿no? Maestra Raquel, ahora sí a mí me gustaría, y yo creo que a todos nos gustaría, pues saber qué está pasando en El Salvador o incluso en su recorrido, ¿no? De cómo es que estos grupos han sido protegidos o no en El Salvador o en otras partes del mundo. Sí. Gracias. Bueno, se habla de que, bueno, la Declaración Universal, como usted decía, doctor Sorella, la Declaración Universal, el Pacto Civil, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos reitera el derecho de las personas sin ninguna discriminación. Entonces, estamos hablando, no solamente hay instrumentos internacionales, instrumentos nacionales, las constituciones generalmente hablan del principio de igualdad, pero estamos hablando de igualdad formal, la brecha con la igualdad real. Entonces, ¿cuánto es esa brecha de la igualdad formal a la igualdad real? Y esto es importante porque tanto las autoridades debieran incorporar, si la normativa internacional, la normativa nacional habla de esto, en sus planes, programas, proyectos y cualquier decisión políticas públicas, deben llevar ese enfoque holístico, ese enfoque inclusivo, ese enfoque sectorial que tome en cuenta los derechos de todas las personas, es decir, ir rompiendo esas barreras, ir rompiendo esta brecha entre la igualdad formal y la igualdad real. Y de la igualdad formal y la igualdad real, decíamos. Y aquí, si entramos a conocer los derechos políticos, sabemos que por un lado están los derechos a ocupar cargos públicos, y ahí es donde empieza también el tema de la brecha, es decir, quiénes son los que en la práctica pasa esto, que muchas veces, y de esto hasta hay violencia electoral, ¿verdad?, en contra de las mujeres, incluso para poder optar a cargos públicos, llegar a ser candidatas, y en algunos casos, y eso lo hemos monitoreado, ya les voy a contar un poquito de lo que nosotros hacemos, en algunos casos las ponen en posiciones que no van a alcanzar ningún escaño. Incluso la población en condiciones vulnerables de todos los grupos que ustedes mencionaban, ¿verdad?, no van a ocupar ningún cargo. Ya se sabe que las listas los ponen en la última posición, que ya se sabe que no van a quedar. Entonces la brecha se sigue haciendo más profunda. Y aquí donde es la importancia del monitoreo. Y aquí entra el trabajo que nosotros hacemos, desde la labor que me corresponde como procuradora para la defensa de los derechos humanos en El Salvador. Mi mandato constitucional es velar por la garantía y el respeto de los derechos humanos de todas las personas en El Salvador. Y bueno, son 14 funciones constitucionales bastante amplias, y parte de ella, y que las puedo resumir en 3, de protección, unas acciones de protección, de fiscalización y de monitoreo, o más bien de promoción a los derechos humanos. Entonces, mi mandato va también a supervisar el trabajo que hacen los organismos electorales. En el país, pues es el Tribunal Supremo Electoral, que no obstante tiene el rango mayor en materia electoral en temas de decisiones electorales, pero también me corresponde la facultad de supervisar el trabajo que ellos hacen. Y lo que nosotros hacemos es desde el
todo el tiempo que he estado en la institución, llegué el 2001 y he ocupado varios cargos de dirección como procuradora adjunta para la defensa de los derechos de la mujer, luego fui secretaria general, luego fui la adjunta del defensor y ahora pues este es mi segundo periodo. Entonces nosotros hemos elaborado y hemos implementado en cada evento electoral un plan de verificación y observación electoral, de tal manera que permita dar a conocer las situaciones estas mismas que estamos hablando, para dar recomendaciones al ente colegiado, al ente que tiene la materia electoral, para dar recomendaciones para que se vayan disminuyendo esas brechas de las que hablábamos. Y entonces, de esa forma, lograr romper las brechas, esas barreras, con acciones afirmativas, por supuesto, ¿verdad? Y entonces no solamente el derecho a ocupar cargos públicos, sino también el derecho el ejercicio del derecho al voto, ¿verdad? Al sufragio. ¿Y qué encontramos también en estas poblaciones en condiciones vulnerables? Hay barreras también, barreras físicas, barreras también legales. No obstante, y volvemos al punto, no obstante que está en la ley, que todos somos, o en la misma Constitución, que todas las personas somos iguales ante la ley, en la práctica no inscriben a personas en condiciones de estos grupos, ¿no es cierto? No inscriben incluso a mujeres, bueno, en nuestro país y bueno, a nivel internacional, el derecho para las mujeres para ejercer el sufragio fue hasta 1950, ¿saben ustedes? El pacto que nos llevó a poder ejercer los derechos. Y en El Salvador, no sé si en México pasó lo mismo, pero en El Salvador, no obstante, ya se tenía el derecho a ejercer el sufragio. Las mujeres lo podían ejercer siempre y cuando tuviesen 25 años y su marido les diera permiso. En la práctica no iban porque lo más seguro es que estaba más relegada a las actividades domésticas. Entonces vamos viendo que hemos ido caminando y ha sido por conquista, ¿no es cierto? Conquista de las mujeres que hemos venido luchando para llegar a estos espacios, que no ha sido fácil, no ha sido así un regalo, ¿verdad?, que nos han dado los varones, con todo el respeto que nuestros aliados puedan tener, porque tenemos también hombres comprometidos. Yo en mi casa tengo un hombre comprometido y es mi aliado estratégico, siempre lo digo, y quiero honrarlo a él también, aunque no esté aquí presente, pero me refiero, porque de eso se trata, pues, ¿verdad? De eso se trata, de buscar alianzas y decir, no hay competición, no es la lucha o la lucha de poder entre hombres y mujeres, sino que nos complementamos, pero de esa forma también respetar las competencias de unos y otros. Y yo creo que en esto es importante las actividades de promoción, los procesos de formación y de sensibilización a todo nivel, de tal manera que se pueda encontrar ir rompiendo esas barreras, ¿verdad? Que incluso yo me he centrado en el tema de las mujeres, pero vemos a pueblos indígenas, vemos a todas las diferentes comunidades en condiciones vulnerables que tienen esas dificultades para lograr estos escaños. Dentro del proceso electoral, nosotros, bueno, yo implemento un plan de observación y verificación electoral que implica, bueno, yo le llamo el observatorio electoral, que implica también, bueno, despliego a nivel nacional el día al personal entrenado en las leyes electorales para verificar y también monitorear qué es lo que está pasando, y si surgen algunas situaciones que vengan a atentar contra los derechos de las personas, sobre todo en condiciones vulnerables, pues inmediatamente hacemos acciones. Incluso a mí me corresponde acciones de alto nivel para decirle al Tribunal Supremo Electoral, está pasando esto en tal lugar, esto está pasando en tal lugar, y tenemos aplicaciones con las tecnologías que ahora funcionan muy bien, ¿verdad? Y en tiempo real yo estoy recibiendo esa información. Ahora, con el voto en el exterior que vamos a tener, por ejemplo, tenemos convocados para febrero y marzo del 2024 4 tipos de elecciones: presidenciales, legislativas, municipales y del Parlacen. Y ahora con el quinto elemento que estamos viendo, que es el voto en el exterior. Ya empecé yo a entrenar a salvadoreños y salvadoreñas que viven en la diáspora, ¿verdad?, que viven fuera del país, para que formen parte, y hay mucho entusiasmo, y yo ahora estoy organizando mi calendario de trabajo y está un poco apretada la agenda, pero que quieren que estemos allá porque quieren formar parte del observatorio de la procuradora. Es decir, bueno, ya tenemos proyectada una gira por las ciudades más populosas, que hay bastantes salvadoreños, ¿verdad?, en Estados Unidos, en Italia, que es el segundo país que ha acogido a personas salvadoreñas, en España y Canadá. Entonces, esto es parte de ese observatorio. Y el plan de verificación es antes
durante y después del proceso electoral. El antes incluye el hacer elecciones, el verificar las elecciones internas de los partidos políticos, ver cómo está el plan que está elaborando el Tribunal Supremo Electoral, promover un pacto entre los partidos políticos. De hecho, el día 29 que regresamos de Brasil, vamos a estar firmando un convenio entre los partidos políticos promovido por la procuradora, ¿verdad? Y con la valentía de una mujer que también es presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Allá ya está eso gestionado para que los partidos políticos firmen un convenio de no agresión, que la campaña sea limpia, ¿verdad? Que sea con propuestas de tal manera que las personas puedan decidir cuál es la mejor plan de gobierno en cada uno, a nivel regional y a nivel nacional. Y también que en los planes electorales estén incluidas las personas, hablando de esta brecha que de lo que venimos analizando. Y entonces parte de eso también las campañas, ¿verdad? La campaña que cuando ya sea lanzada la campaña, tenemos convocado ya para el 4 de febrero elecciones presidenciales y legislativas, y para el 3 de marzo pues las elecciones municipales y del Parlace. Entonces es un evento electoral, y el día estamos a nivel nacional, y ahora que vamos a tener el voto en el exterior, también el monitoreo, que me van a estar enviando situaciones que se puedan suscitar en ese momento para tratar de incidir. ¿Cuál es el objetivo del observatorio electoral en términos generales y muy brevemente? En primer lugar, incidir en las personas tomadoras de decisiones para que cambien las condiciones de las personas que están en condiciones vulnerables, de las personas que han sufrido algún tipo de discriminación. Y de los casos que ustedes mencionaron, yo he contabilizado muchísimos de esos casos, personas indígenas que no han podido votar, o personas de la comunidad LGTB, temas, ¿verdad?, que han tenido esas dificultades, o personas con barreras físicas. Eso se ha ido superando, ¿verdad?, de que los ingresos sean accesibles, acordes a las condiciones de las personas. Y lo que pretendemos es entonces que incidir para contribuir a romper esos ciclos de violencia, de discriminación para todas las personas en condiciones vulnerables. Y de esa forma ir rompiendo, entonces, que esa igualdad formal se convierta en igualdad real para todas las personas en las diferentes comunidades a nivel nacional. Me quedo por acá para no acaparar mucho el tiempo. Es que lo que nos interesa precisamente, ¿verdad, doctora Ixchel, es conocer cómo en otros países incluso puede ir avanzado en unas cosas, pero también estar estancados en otras. Hablas tú, por supuesto, decía don Norberto Bobbio, un gran, para mí mi inspiración en tema de derechos humanos. Norberto Bobbio decía, hoy ya no es necesariamente que exigir que hayan leyes que protejan derechos humanos, porque ya las tenemos. Lo que verdaderamente importa es que esos derechos humanos que ya están reconocidos sean eficaces, se materialicen. Igualdad formal, ya están. Lo que queremos es una igualdad real, material. Fíjate que en México nosotros ya no tenemos problema eso de esa simulación para el registro de candidatas mujeres. Antes, recuerden ustedes que ponían, lo primero logramos fue que pusieran de suplente, candidata, no sea a la mujer, pero ponían suplente a un hombre. Lo que hacían era una simulación, el hijo, el hermano, el esposo iba como suplente, y cuando ganaba ya la mujer, ella pedía inmediatamente una licencia y subía de puesto el hombre, es decir, era una simulación. Pero después, y hoy celebramos esto, que hoy se exija no solamente el 50% o más del registro de mujeres en las planillas, sino también que la propietaria, si es mujer, tiene que ser mujer la suplente, y eso hemos avanzado, ya no hay una simulación en ello. Y les decía yo que esta diferencia, en México, espero que conozcan un poquito el tema de derechos humanos, pero en México tienen dos prohibiciones la ombudsperson en México, que es, no pueden conocer asuntos electorales ni tampoco en tema de impartición de justicia. Son las dos únicas que no se puede, y al contrario, tú sí. Tú en El Salvador sí pueden. A mí me pareció sorprendente que sean ustedes capaces de analizar incluso ese tema de esas restricciones que hay. Y regreso con el tema de esa igualdad material o real.
yo 3 veces he sido casi sacado de Chiapas y de Oaxaca, porque yo sí soy de los que mi trabajo es lograr promover los derechos humanos. Y en tema de mujeres, me he puesto a tocar puertas, especialmente en comunidades como en la Selva Lacandona, como en Simojovel, y donde les toco la puerta a mujeres y primero les pregunto, oigan, ¿ustedes saben que tienen derecho a votar? Y de mi investigación, más del 50% me dice que no sabía. Pero más del 70% me ha respuesto que los que han ido a votar han votado porque el esposo les dijo a dónde hay que tacharle. Es decir, aun cuando pudiera estar ya materializado que la mujer pueda votar, todavía en lugares históricamente discriminados, estos grupos no votan por quien ellos quieran, votan por quien les indican. Pero además les he preguntado, ¿a poco usted sabe que tiene posibilidad si usted quisiera ser presidenta de la República? No, ¿cómo? Usted puede ser legisladora, usted puede ser presidenta municipal. No, yo me enteré que en Chiapas una mujer quiso hacerlo, pero balacearon su casa, mataron a sus hermanos. Por supuesto también hay miedo, porque una cosa es que legalmente se pueda y otra cosa también crear mecanismos de protección para que estos grupos históricamente realmente lleguen a no solo ejercer el derecho al voto, sino también poder ser votados o votadas, ¿no? Entonces, te paso el micrófono, doctora. Gracias, sí. Respecto a esta eficacia, ¿no? Y lo enlazo con lo que bien refería en el sentido de esta igualdad, que es una igualdad formal, pero que en la práctica no vemos que es una igualdad real. De ahí, pues, que a las autoridades primeramente nos toca, ¿no? Nos toca ese gran reto de que se haga efectiva esta igualdad, ¿no? Me queda claro que el camino para lograr esta igualdad pues todavía es bastante sinuoso y que hay muchos obstáculos que hay que derribar. Sin embargo, pues podemos ir avanzando poco a poco y desde lo que a nosotros nos compete, ¿no? A mí me ha tocado, he tenido la experiencia propia de estar formada para votar en Cuernavaca, en una ciudad pues que está pues no es una comunidad indígena y me ha tocado escuchar que sí le pregunta a la esposa, ¿no? ¿Y por quién voy a votar? Y tú le dice, y tú le tienes que tachar aquí y así, ¿no? Entonces, primeramente, lo que nos toca a nosotros primero es esta capacitación a las mujeres, ¿no? Que sepan, claro, que sepan... el voto pues es secreto, libre, directo, entonces yo creo que han de pensar, es que si no voto así, mi esposo va a ver y se va a enojar y va a pasar alguna situación, ¿no? Entonces primero explicarles qué es esto del voto, ¿no? La libertad que tenemos como mujeres para votar y también esta postulación que podemos tener las mujeres al momento de que ya sea a través de un partido político o por una candidatura independiente, pero que podemos ser sujetas de este voto, ¿no? Y no nada más las mujeres, sino también aquellos que pertenecen a alguno de los grupos en situación de vulnerabilidad que ya mencionamos, porque yo lo refería en otras ocasiones, nadie mejor que una persona que es discapacitada va a tener esa sensibilidad para poder legislar con la empatía que se requiere. Por más buena voluntad que exista, una persona que está dentro del grupo de situación de vulnerabilidad, que está en un espacio de toma de decisiones, va a generar esta empatía para legislar con esta perspectiva que se requiere, para hacer políticas públicas adecuadas a lo que su grupo en situación de vulnerabilidad requiere. Entonces, de ahí la importancia de hacer una sociedad democrática que sea incluyente. Desafortunadamente, pues vemos que el abanico de grupos en situación de vulnerabilidad, pues es vasta, ¿no? Y entonces ahí se tiene muchas veces que estudiar el tema de la intersección, cuántas condiciones recaen en solo una persona, ¿no? Entonces, de ahí pues que el trabajo es arduo. Refería el doctor Sorella, ¿no? Respecto a este gran reto que tenemos en el sentido de que muchas veces existe esta simulación.
Este reto, bueno, primeramente pues es también para las autoridades en el sentido de establecer reglas claras y mecanismos claros a través de los cuales lleguen efectivamente estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y no únicamente que lo manifiestan de esa manera solamente por el hecho de llegar al poder solo llegar al poder por llegar, ¿no? Sino que simplemente se encuentran compenetradas, en el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas, pues que se encuentran dentro de esta comunidad, que se encuentran comprometidas con esta sociedad, que conocen sus usos y costumbres, que conocen sus necesidades, y bueno, pues no hablemos de los grupos con discapacidad, que bueno, van a ser ellos quienes sientan estos obstáculos, tanto obstáculos muchas veces en la infraestructura como obstáculos de acceso a la justicia, en donde no se cuenta todavía con algunos mecanismos para hacer llegar esta justicia pronta y expedita que señala nuestra Constitución. Entonces, de ahí que es uno de los grandes retos que todavía tenemos como autoridades. Puedo decir con orgullo que en el 2014, en el proceso electoral 2014-2015, cuando en el Instituto Electoral se hacen estos lineamientos para el tema de la paridad, Morelos fue uno de los estados pioneros en que votó para que la paridad trascendiera a la integración de los congresos locales, ¿no? Entonces se hizo la modificación de las listas de representación proporcional para integrar congresos paritarios. En ese momento pues me quedó claro que la situación, la sociedad todavía no estaba preparada para ello y pues evidentemente no tuvo buen resultado. Sin embargo, como autoridades pues nosotros lo que nos toca es hacer cumplir este principio fundamental de los derechos humanos, progresividad, ir más allá, ¿no? No podemos retroceder en lo que hemos avanzado y pues cierta estoy de que llegará el día en que los derechos humanos, estos derechos fundamentales, pues serán de alguna manera mucho más reconocidos de lo que hoy en día tenemos. Muchas gracias, doctora. Y eso es precisamente lo que algunos académicos y académicas decían, ¿por qué excluirse ellos mismos estos grupos, especialmente la comunidad lésbico-gay? No sé si han escuchado que dicen, pero ¿por qué ellos mismos se excluyen? ¿Por qué se quieren separar de la sociedad? No es eso, es que también tratan entre ellos como comunidad, como los de El Salvador cuando están en Colombia, en Italia o en Colombia, en cualquier otro país, que se tratan de juntar para protegerse, para estarse apoyando. No es lo mismo ser empáticos y estudiar la discapacidad que tener una discapacidad. Quien tiene familia con discapacidad saben los problemas que se enfrentan, las dificultades que día a día, no solo el tema de moverse, no solo el tema de poderse subir a un autobús donde no hay espacio para personas con discapacidad motriz, sino implica también ser nosotros empáticos y empáticas. Y cuando llegue alguien con discapacidad a legislar, a administrar justicia, a administrar un ayuntamiento, pues serán más empáticos o empáticas para generar políticas públicas para que la gente de esa misma comunidad no pase lo que ellos y ellas vivieron, ¿no? Entonces, por supuesto que funciona. Hablando del tema de mujeres, siempre me han preguntado, por ejemplo, en Argentina, que para mí me parece que van avanzando mucho el tema de perspectiva de género, y me dicen, doctor, ¿por qué debe de haber mujeres en los congresos, en tema legislativo? Le digo, porque las leyes fueron creadas por nosotros los hombres, para nosotros los hombres. Nada más. No, las mujeres tienen que participar en el proceso legislativo para crear, legislar, por supuesto, no solo para las mujeres, sino para todas y para todos. Entonces, por supuesto que tenemos que empezar a erradicar no solo el tema desde esa igualdad formal, en tema textos jurídicos, en la Constitución o en las normas, en las leyes electorales, sino también nosotros en tema cultural, en que nosotros seamos empáticas y empáticos con estos grupos, ¿no? Ahorita voy a dar el uso a la voz, ya tengo por aquí, si me permiten, al doctor Smith y a una del público, la señora, pero ahorita gustosamente le damos el uso a la voz. Doctora, maestra Raquel, de acuerdo a ello, ¿qué tanto hemos avanzado en tema de El Salvador? Y en especial, ¿qué retos tenemos en El Salvador con estos grupos y especialmente desde tu labor como procuradora para la defensa de estos grupos? Bueno,
hay medidas legislativas, porque, vaya, por ejemplo, en el tema de las personas con discapacidad, no me gusta decirles, y no deben decirse personas discapacitadas, se deben decir personas con discapacidad, porque tienen los mismos derechos que todas y todos, como inicia la Declaración Universal. Todos nacemos libres y con iguales derechos, ¿verdad? Bueno, partiendo de allí, hay medidas legislativas. Está la Convención Interamericana, la Convención sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores, por ejemplo, de las personas con discapacidad, que ahora tienen que aterrizar ya en cada uno de los países en las leyes internas para que se vuelvan, digamos, aplicables a las personas en cada uno de los países. Por eso es importante la divulgación de cada uno de estos instrumentos normativos, porque el tema eso de la encuesta que tú estabas haciendo, de preguntarles, ¿saben ustedes a las que tienen derecho? No sabía. Y las personas con discapacidad, por lo menos en la institución que yo presido, que tengo el honor de presidir, tengo 17 mesas temáticas y una de ellas es de las personas con discapacidad. Es una de las mesas más activas, increíble, pareciera que no, pero es la mesa más activa. Hemos hecho campañas que ya se logró incidir y hemos tenido presencia incluso en los grupos de trabajo de Naciones Unidas a través de la GANRI, que es una de las redes que también pertenezco, una alianza global de instituciones nacionales de derechos humanos, que tenemos, estamos adscritos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra. Y bueno, parte de los grupos de trabajo son estos, de las personas en condiciones vulnerables, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, aunque ellos le llaman el grupo de trabajo de envejecimiento. Bueno, está bien, no importa, yo ya casi llegamos a los que ya llegamos pateando los 60, podemos decir ya vamos a entrar a ese grupo. Yo tuve una fractura de rodilla y anduve en silla de rueda, me enyesaron, anduve con bastón, y entonces allí y entré al grupo de trabajo de personas con discapacidad. Y de veras que se siente, o sea, al hablar, lo que tú decías, ¿verdad? Esa empatía, el sentirse en los pies, en los zapatos de los demás, ¿verdad? El sentir como por los demás. Y como yo he dicho, yo siempre hago ese ejemplo, ¿verdad? Ponerse los lentes para poder tener más claridad y ver y sentir como pueden sentir las demás personas. Entonces hay muchas medidas, hay medidas legislativas, hay grupos de trabajo, como digo, seguimos nosotros en esto, en octubre pasado estuvimos en Nueva York en el grupo de trabajo de envejecimiento, y saben que tiene 13 años ese grupo de trabajo y no terminan de resolver nada. Pero afortunadamente, bajo mucha presión, y que hemos estado las instituciones nacionales de derechos humanos incidiendo, yo en mi periodo anterior estuve incidiendo también en ese grupo de trabajo, por fin la Asamblea General del grupo de trabajo de envejecimiento tomó la decisión de empezar a trabajar en la Declaración Universal sobre las personas adultas mayores. Entonces, bueno, para nosotros fue un logro, lo disfrutamos y todo, porque ha costado 13 años reunirse cada 2 veces al año y decir, sí, es cierto, estamos convencidos, es cierto, las personas adultas, pero nada, no pasaba nada. Ahora ya se va a empezar a construir ya la declaración y la convención sobre las personas adultas mayores. Es decir, que por un lado las medidas legislativas, pero también a la par deben ir políticas públicas. Entonces allí la importancia de crear conciencia. Y estos foros, ¿para qué nos sirven? Nos sirven no solamente para reflexionar y ponernos de acuerdo todas las personas que pensamos igual, no, nos sirven para lograr incidir en las personas que están en esa condición vulnerable y también en las personas tomadoras de decisiones. Por eso para mí esto de la semilla de mostaza, es decir, poner nuestra semilla de mostaza, en la alegoría bíblica, ¿verdad? Que si tuvieras fe como un grano de mostaza, harás que se traslade el monte al otro lado. Bueno, el tema es que si ponemos nuestra semillita, puede germinar y puede crecer. Desde nuestro trabajo, desde nuestra forma como nos conducimos, poder incidir para que al menos para una persona le cambiamos la situación. Yo en El Salvador le compartí al doctor Sorella de un grupo, más bien de un trabajo que estoy haciendo con pueblos indígenas, y entonces los he estado animando. Ellos hablaban del plan de acción de los pueblos indígenas. Yo dije, ¿por qué no construimos, ya que estamos en un año preelectoral, por qué no construimos la plataforma de derechos humanos de los pueblos indígenas?
y les pareció muy bien, desde su cosmovisión, díganos qué es lo que quieren, y yo lo voy a interpretar para ver a quién le toca, a quién le vamos a exigir el cumplimiento de esos derechos. Dicen, tenemos hay acciones o necesidades o situaciones que se puedan satisfacer a mediano plazo, otras a largo plazo, pero hay unas que no pueden postergarse. Por ejemplo, el suministro de recursos hídricos. Entonces yo he adoptado, y así les he dicho yo a mi equipo de trabajo cercano, ¿verdad? Hemos adoptado ese municipio, Panchimalco, en realidad no el municipio, sino más bien 30 familias que constituyen las personas, son pueblos indígenas, y que en algunos casos no hay agua potable, les llega cada 20 días, hay una serie de situaciones. Ya activamos a muchas instituciones del Estado y estamos allí para intervenir. Entonces yo digo, si termino este año con que le llevaron el agua, en que empezaron a urbanizar, que ya les pusieron emprendedurismo entre las mujeres, hacia las mujeres, el tema de vamos a llevarles brigadas médicas, les digo yo, ya se hicieron la citología, la prueba de cáncer, ¿verdad? Dice, no, unas mujeres adultas, no, yo nunca me le he hecho, imagínense, o sea, estamos hablando de cosas palpables, de cosas muy concretas. Entonces, si termino el año logrando esto, me doy por satisfecha, porque usted diría, son 30 familias, sí, pero 30 familias que representan como alrededor de 750 personas, pero cambiarles la vida. Entonces, la idea aquí, y este conversatorio, según tengo entendido, también motivarles a ustedes a seguir contribuyendo, a cambiar las condiciones de vida de las personas, a contribuir con nuestro trabajo, con una sola acción, muchas veces se pueden lograr muchas cosas, a cumplir la misión que cada persona tiene en la vida, ¿verdad? Yo creo que mi misión es servir, y me encanta servir, y literalmente me gusta, porque me gusta cocinar, me gusta servir, y que el plato quede bien decoradito y bonito, y que cuando llegue a la mesa digan, qué bonito, qué rico se ve apetecible. Pero de esa misma pasión en cada una de las acciones que tengamos, cada funcionario, si cada persona que está al frente de algún organismo institucional, regional o nacional, que pueda trabajar con esa pasión para poder contribuir a cambiar las condiciones de vida de las personas, sería fabuloso. Cambiaríamos el mundo realmente, cambiaríamos el mundo. Así que yo también quiero poner mi semillita de mostaza, y les animo a ustedes a seguir poniendo esa semillita de mostaza, que han dado muchos cambios. Para nosotros, para mí en particular, México es un gran ejemplo para nosotros. Se han cambiado muchas condiciones, en muchas cosas, y es una lucha constante. Por eso es decir, mire, pongamos nuestra semillita, esa semillita de mostaza, que es la más chiquitita, pero que sabe que es un árbol muy grande, muy frondoso, que no solo puede dar sombra, sino que puede dar agua, perpetuar los recursos hídricos, ¿verdad? Entonces, que cada uno de nosotros también podamos asumir con ese entusiasmo para servir a las demás personas y cambiar sus condiciones. Muchas gracias. Bueno, de verdad es que son temas que todo está relacionado. Hay un principio rector de los derechos humanos, que es el de interdependencia, que vino a cambiarnos el tema de las diferentes generaciones de los derechos humanos. Hoy todos los derechos están interrelacionados los unos con los otros. Habla Raquel desde los temas de los derechos político-electorales, de los grupos históricamente discriminados. Nos fuimos hasta el agua, nos fuimos hasta el medio ambiente, nos fuimos hasta ayudar, el tema de la salud, de los grupos de las mujeres que estás apoyando, porque si se rompe, si se atenta contra un derecho humano, se rompe contra todos. O sea, hoy tenemos que ver los derechos humanos como un todo, no de manera aislada. Y si nosotros logramos que las mujeres, que las personas originarias o grupos indígenas, que comunidades lésbico-gay lleguen realmente a materializar, a hacer uso de sus derechos de votar o también de ser votados, vamos a lograr que la gente goce de todos sus derechos humanos. Tenemos muchos retos en este país, en el continente y en el mundo. Falta que nos atrevamos, no solo, como dice Raquel, a reflexionar, sino que materialicemos. ¿Por qué crees que invité, Raquel, a amigos y amigas, aliadas y aliados, servidores públicos,
alcaldes, porque la idea es que también ellos se lleven dentro de su quehacer como alcaldes, pero también como futuros legisladores o legisladoras, gobernadores, ¿por qué no? Presidentes de las repúblicas, ¿no? Que al final puedan implementar estas acciones que tanto es necesario. Vamos avanzando, por supuesto. Ishel, yo quiero hacer reconocimiento porque desde el 2013, más o menos, que he visto cómo has trabajado con estos grupos, que mucha gente te decía, ¿cómo cree que se va a lograr la paridad? ¿Cómo cree que nos van a obligar al registro? ¿Cómo que nos van a obligar que en el Congreso haya más del 50% mujeres? Eso no es posible, hay que dejárselo a que los electores voten. No es así. Recuerden que estas acciones son temporales. Yo algún día quisiera que desapareciera el delito de feminicidio. A mí me parece que en su momento pareciera que es discriminatorio para un grupo específico que son las mujeres. Ok, pero ya vimos la tasa de realmente privaciones de la vida por ser mujeres. Sí, por eso es importante estas acciones afirmativas temporales. Ya en su momento vamos a buscar que desaparezcan esos delitos por específico, ¿no? Vamos a evitar incluso que haya la paridad de género como obligatoria en los registros de candidaturas, porque la idea es que ya al final, después de abatir estas discriminaciones, de abatir estas cosas negativas en el mundo, que es no solamente el patriarcado o las cuestiones que todo se investiga hacia los hombres, sino que logremos realmente una igualdad material, una igualdad real. Ya no vamos a necesitar estas acciones afirmativas. ¿Cuánto tiempo falta para eso? Pues yo creo que muchos años, ¿verdad? O sea, todavía falta, pero por eso ustedes y nosotros vamos a trabajarlo. Por eso, exacto, esa semillita va a ser la diferencia. Y por eso a mí me pareció muy adecuado siempre invitar en este tipo de eventos a quien imparte justicia, a quien defiende derechos humanos, pero también nosotros como sociedad. Está Raquel y doctora Ishel en el público. Me honro decir que formo parte de la barra de abogados del Estado de Morelos, que también nosotros contribuimos a elaborar propuestas. Está mi amigo el maestro Jasso, que hemos llevado propuestas al legislativo, al ejecutivo le hemos exigido que cambie de una otra manera sus acciones en torno hacia políticas en contra incluso de los grupos, ¿no? Hoy tenemos en algunos estados materializado los gabinetes del ejecutivo más mujeres que hombres. Pero por supuesto, y eso ha sido por también el trabajo de nosotros, ¿no? Y nosotras, que tenemos que estar ahí exigiendo, hablando a los medios de comunicación. Pero bueno, no sé si me permiten, me gustaría que dieran sus últimas, unas palabras conclusivas, pero antes, hoy sí voy a romper el protocolo, que es al último, porque levantaron la mano el doctor Smith y nuestra compañera que pudiera hacer las preguntas. Si alguien quiere levantar la mano, voy anotando para darles el uso de la voz, por favor. Sí, gracias, doctor Sorella, magistrada, ombudsman, muchas gracias. Voy a hacer lo que dice y aportar mi semilla de mostaza a la reflexión. Miren, ahorita que escucho y que coincido totalmente con lo que dicen, a mí me parece que esos grupos a los que les denominan vulnerables no son vulnerables, son hipervulnerables. Y no son discriminados, son hiperdiscriminados. Porque si hablamos de vulnerabilidad y de discriminación, me parece que el sistema discrimina en general a la sociedad completa. Y ahorita me explico por qué. En el sistema electoral existe un oligopolio que hace y deshace, que se llaman partidos políticos. Y digo hace y deshace porque el sistema electoral, incluido el INE, descuida de manera grave un derecho tan importante como el derecho a votar. Ese sí lo cuida, debes de tener tu credencial de elector y cuidado y de la proporción, pero el derecho a ser votado, ese derecho se lo deja a los partidos para que hagan y deshagan lo que quieran. Entonces se ha generado un oligopolio del poder de selección de los candidatos, es decir, del ejercicio de derecho a ser votado, que es contrario a lo que dice el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y al 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué es lo que dice? Y estos tienen un antecedente todavía más bello y que lamento no hayan copiado esa redacción tan extraordinaria, que es el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y dice así:
todo ciudadano tiene derecho al ejercicio de los cargos públicos con la única limitante de su capacidad y su virtud. Y eso lo copia el artículo 23 de la Convención Americana y dice con limitantes como la instrucción. Así lo dice la Convención. Y lo dice el artículo 25 de otra manera, dice sin restricciones indebidas. Es decir, restricciones debidas, pues claro. Y les voy a decir por qué. Porque pareciera ser que los cargos públicos se siguen tratando como si fueran un botín o un tesoro o un premio. Y que, así como lo vemos, parece que lo son. Entonces dicen, oye, pues yo también quiero mi cuota del premio, yo también quiero mi cuota del botín, y soy un grupo que ha sido discriminado, también dame mi cuota. Pero no se está viendo que esos cargos públicos son cargos de responsabilidad. ¿Responsabilidad para con quién? Para con la población. La responsabilidad que tiene alguien que ejerce el cargo público, es decir, a nombre de la sociedad, es llevar bienestar a la sociedad misma. ¿Y cómo lo va a hacer si no tiene ni instrucción? ¿Cómo lo va a hacer si no tiene ni conocimiento? Bueno, vean los congresos cómo están, con todo respeto. Y si hay algún diputado aquí que se oponga, pues lo escuchamos, ¿no? Pero véanlo, o sea, es impresionante. ¿Pero cómo llegó ahí? Pues porque hay un oligopolio que el sistema electoral permite. El INE, por supuesto. Y por eso coincido con mi líder nacional de que el INE tiene que modificarse y tiene que proteger el derecho a ser votado. Ahora bien, miren, rápidamente en ese sentido, creo que hay una comprensión equívoca de la democracia. Porque la democracia tiene fines y en la medida en la que no se unifica, no se hace homogéneo los fines de la democracia con el ejercicio de la democracia, pues vamos a tener lo que tenemos. El fin de la democracia, el ejercicio de los cargos públicos es llevar bienestar a la sociedad. No es tener una cuota de poder de cada grupo. Ok, que la tenga, pero para eso, es más, ahí les va lo increíble. El artículo que tanto peleo, el 123 apartado B fracción 7, exige que todo cargo público, es decir, al menos ahí en el 123, de los tres poderes, tiene que ser bajo una convocatoria y una evaluación. ¿Para qué la evaluación? ¿Para qué la capacidad? Y dice ahí, conocimiento y capacidad. ¿Para qué? Pues para el ejercicio del cargo. Entonces, más allá de que hay ciertos grupos que son vulnerables, bueno, sí es cierto. Pero el objetivo del ejercicio del cargo es ese, que se ejerza de tal forma que lleve bienestar a la sociedad en general. Y voy a poner un ejemplo extraordinario histórico. Simón Bolívar, ¿no? Era un hombre súper instruido, pero gracias a eso hizo cambios extraordinarios y tuvo una visión democrática libertadora, ¿no? Y así podemos poner muchos ejemplos. Entonces, ese es mi planteamiento y mi consideración, mi semilla de mostaza para la discusión y el avance en la defensa de los derechos de los discriminados, dentro de los que incluyo a la sociedad completa. Gracias. Si me permiten, escuchamos las preguntas y ahorita al último damos las respuestas. Gracias, doctor. Allá, primero allá, por favor. Yo soy antropóloga. Sí, antropóloga. Sí. Vengo del Consejo Cultural Cuautla y del Fondo de Lucha por la Democracia, asociaciones civiles. Tengo 55 años en la promoción cultural y entonces he hecho mucho trabajo en comunidad. Ha sido mi pasión. Dijiste, cada acción. Es algo que se hace todos los días. Por eso el compromiso. Dentro de lo que se comentaba en las comunidades indígenas, no nada más en las indígenas, en las semirurales, en las rurales y aún en la ciudad, en algunas colonias, en Cuautla al menos, que es donde me muevo, pero es en todas partes sucede lo mismo. Los hombres, este patriarcado, este machismo, no le permite a las mujeres participar. A mí me tocó estar en la comunidad de Huecahuasco, que colinda con el Estado de México, cuidando elecciones, y en aquella ocasión las mujeres para nada salían a votar. Ahora ya salen un poco más, pero ahí no entraba ni siquiera el ejército, y a mí me mandaron como mujer, pues aguerrida, me vieron con cara de que conmigo
no se iban a poner, pero de todas maneras las mujeres no salían. Les prohibían salir de sus casas a votar. Y ahora sucede lo mismo porque no hay educación suficiente. Yo creo que aquí hay un compromiso por parte de la Comisión de Derechos Humanos y de todo del sistema educativo, desde el jardín de niños, estar inculcando lo que son nuestros derechos. O sea, es algo que no se hace, pero hay que trabajar con los maestros. Si no se trabaja con los profesores, es imposible que sigan habiendo resultados y que se siga repitiendo esto. Se hablaba de capacitación a las mujeres y a los grupos vulnerables, es que tiene que ver con esto. O sea, si las personas no están capacitadas, ahorita que veníamos en el camino y lo hablábamos, si como ciudadanos no conocemos nuestros derechos, o sea, nos tenemos que acercar a las instituciones, pero ¿quiénes somos los que nos acercamos a las instituciones? Los que hacemos supervisiones, los que hacemos trabajo en comunidad y que hay una necesidad, una importancia de parte de alguien para poderlos orientar y darle seguimiento. Pero en general la población no tiene acceso a esto. Y hacen unos materiales impresos muy bonitos, pero pues se quedan dentro de las instituciones, adentro de cajas, que ni siquiera se reparten porque no hay ni siquiera el personal suficiente para poder dar la capacitación. Ahorita lo estamos viendo con la Comisión de Derechos Humanos. O sea, no tienen el personal suficiente para hacer el trabajo en las comunidades. Entonces, ¿cómo queremos que esto cambie? No puede cambiar, o sea, si se sigue de esa manera. Y se siguen haciendo recortes. Y si el Poder Judicial actúa mal, y si en los congresos realmente no hay este compromiso de parte de los que están ahí. Y una cosa, otras los usos y costumbres. A mí es algo que, por usos y costumbres, es mi coco, es algo que no tengo respuesta y no sé si algún día va a haber respuesta, porque por los usos y costumbres se ocultan muchas situaciones de represión hacia las mujeres muy, muy, muy fuertes. Y los usos y costumbres han limitado muchas veces el crecimiento de las comunidades. Y por una ambulancia o por un carro o por el apoyo con la compra de algún terreno, por parte de las autoridades quedan satisfechos y los usos y costumbres van al traste a las comunidades. La comunidad de Tetelcingo en Cuautla es un ejemplo de ello. La deforestación total, la falta de agua, o sea, estamos ahorita, hay que sembrar árboles, pues sí, pero eso fue hace 25 años. Ahorita estamos en un lugar privilegiado y tenemos sombra, pero si salimos de aquí y nos vamos a las colonias marginadas, no tienen agua ni tienen árboles. Porque además, o sea, no sabemos reciclar el agua, no sabemos aprovechar lo que tenemos. Y lo desperdiciamos. Y la autoridad ha sido omisa, porque estamos en esta situación ahorita del planeta, por omisión de las autoridades. De todo el planeta, de todos los que han gobernado. Y hay hombres y mujeres ahí, y de cualquier partido. O sea, una falta de responsabilidad como seres humanos frente a lo que estamos viendo en el planeta. Y es trágico y es terrible. Y entonces a ver cómo nos responsabilizamos nosotros para hacerlo, ¿no? Los que estudian no son garantía, ¿eh? Perdón aquí el compañero licenciado, que todos los que tengan que tener cargo tienen que tener niveles de estudio. Bueno, tenemos, con el perdón, yo sé que hay aquí admiradores de Lorenzo Córdoba y compañía, pero ellos, o sea, tenían doctorado, o decían que tenían doctorados y llevaron atrás a niños. Y como ellos, diputados y presidentes de la República. Y tenían doctorados en Harvard y nos llevaron a la friega al país. Y estamos pagando las consecuencias. Los estudios no son garantía. Muchas veces un campesino es más sabio, o una ama de casa es más sabia que alguien que tiene un estudio. Es relativo. O sea, sí es importante tener estudios, por supuesto, pero es relativo. Gracias, antropóloga. ¿Cómo no estar de acuerdo con usted? Por favor, adelante, sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Edgar Carmona, de Yecapixtla. Yo quisiera hacer dos preguntas, una pues para nuestros ponentes de aquí del Estado, otra para nuestra invitada, ponente internacional de El Salvador. La primera sería también volviendo al tema de las diputaciones, ¿no? De los diputados. No sé si cuando se constituyeron las diputaciones plurinominales pudieran haber sido consideradas como de este tipo de acciones afirmativas, y si es el caso, entonces si ustedes consideran que siguen teniendo razón de ser, o sea, después del tiempo. Vemos que se propuso por el grupo mayoritario
una reforma constitucional que al final no pasó, y precisamente una de las propuestas era pues terminar con las diputaciones pluris, ¿no? Entonces esa sería la primera. La segunda, no sé si nos pudiera la ponente internacional comentar un poco sobre la situación electoral de El Salvador. Como bien lo comenta, ahorita El Salvador, siendo el país más pequeño del continente americano, pues está pues en el ojo del huracán, ¿no? Ahí pues los reflectores internacionales ahí están por diversas cuestiones, el tema del combate a las pandillas, y el tema también de la reelección del presidente Bukele, con más del 92% de popularidad, está promoviendo reformas, y es la pregunta en qué consisten y cómo ve esas reformas para poder buscar la reelección. Yo en lo particular pues estudio el derecho también, trato de ser crítico, objetivo, en general soy digamos que seguidor de Bukele, pero también quería conocer esa situación. Creo que la reelección pues es buena, tiene la mayor parte de cuestiones positivas, pues es un incentivo para el buen gobierno. Tenemos aquí un alcalde que es reelecto debido a los resultados positivos que ha dado en su municipio, así reconocido a nivel nacional. Entonces creo que tiene cosas positivas, pero ese tema de la reelección, si en países democráticos, occidentales, desarrollados, se puede llevar a cabo la reelección, nadie dice nada, es bien visto, pero si en un país latinoamericano, pues como es El Salvador, se pretende la reelección, o si se hubiera buscado en México, pues hubiera sido criticado como lo está haciendo El Salvador, a pesar de que su presidente tiene más del 90% de popularidad, de aceptación, ¿no? Entonces ellos critican lo que hacen otros países, aunque ellos hagan lo mismo, ¿no? Los organismos internacionales de la misma situación. Si en un país desarrollado se cometen violaciones a los derechos humanos en las prisiones, ahí está el caso de Guantánamo, y como Guantánamo hay otras 50 prisiones así documentadas en países del este de Europa, por ejemplo, pero ahí pues nadie dice nada, voltean a otro lado. Pero si se hace en una prisión como en El Salvador, en la SECOT, ahí sí se critica. Y el tema del voto de los presos, esa yo creo que va a ser un poco más complicada, ¿no? Sabemos que en países democráticos también, así como hay reelección, también hay voto para las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios que no cuentan con una sentencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación de estas personas privadas de su libertad en El Salvador, que si pueden o no pueden votar? Gracias. Maestro Alexander, y ahorita con mi amigo Miguel. Maestro, por favor. Gracias, buenos días. Omar Alexandro López Ortiz, de la Barra de Abogados del Estado de Morelos. Voy a ser muy concreto para la magistrada Itzel, y la pregunta es, en estas acciones afirmativas, sin meternos a otro poder que es el Congreso, ¿por qué no pensar en este análisis de sanción hacia los diputados, cuando ya toman el cargo de diputados, qué han hecho durante toda la legislatura? O sea, ¿qué han propuesto como iniciativa? Porque hay una diputada de Coentepec, llegó como indígena, y la pregunta es, ¿qué ha hecho para la comunidad? Reconozco el trabajo del alcalde de Jojutla, que por eso fue reelecto, y ahí no pudiésemos pensar en una sanción por el buen trabajo que ha hecho. Pero ¿y con los diputados? Si hemos generado acciones afirmativas en otro tenor, ¿ha explorado el tribunal la posibilidad de ir a buscar una sanción para estos diputados que realmente no trabajan? Porque, con todo respeto, y no tiene nada que ver la vestimenta, como bien decía la antropóloga, o sea, el tema es, llegó primero la señora, el tema, no lo digo despectivamente, con rebozo, con mandil, con guarachitos, y está bien, ese no es el problema. Hoy anda con pues, una camioneta blindada, con guaruras, ya con vestidos de marca, pero el tema no es ese, porque puede hacer ese cambio en su persona. El tema es, ¿qué ha hecho en el cambio de su comunidad? Y entonces la pregunta es muy concreta.
¿el tribunal puede plantear una acción afirmativa respecto de esa circunstancia? Esa es la pregunta, magistrado. Gracias. Por último, licenciado Miguel Ángel, de este lado, por favor. Yo sé, ya vamos a terminar, ¿eh? Entiendo que el sol, la ceniza también del volcán. Adelante. Buen día a todos. Rapidito, reflexiones nada más por ahí que se van a vincular, entiendo yo, con la cuestión política y una duda que tengo por allí. En la cuestión agraria. La cuestión agraria en nuestro país, como lo saben, reviste una importancia tremenda. Más del 50% del país tierra social, 72% en el estado es ejido comunidad. Dentro de ellos, quiero comentarles que hay grandes avances respecto del tema de la mujer, respecto del tema de la paridad. Recientemente, los representantes que están en cada ejido pues, tienen que estar integrados ya, o así que con total paridad. Ya no está como estas simulaciones de que el presidente queda como titular y hay una suplente. No, ya es total paridad, lo cual nos lleva evidentemente a un gran avance dentro de este sector, porque por lo mismo que les comento, al ser el país el 50% tierra social, pues desde luego eso va a impactar. Hay ejidos y comunidades aquí en el estado que incluso muchas de las veces revisten mayor importancia que un propio ayuntamiento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene más peso muchas de las veces una comunidad que el propio ayuntamiento. Y seguramente en muchas partes del país eso es lo que puede llegar a suceder. Por tanto, creo que eso va a generar una inercia, porque al final de cuentas, dentro de muchos ejidos o comunidades, pues levantan la mano posteriormente los regidores, los diputados, los senadores, alcaldes y demás. Y esto va a favorecer el hecho de tener paridad. Desde luego que va a favorecer para que la mujer tenga una participación más importante. Y evidentemente, pues gran parte de esos ejidos y comunidades son de carácter indígena. Por tanto, creo yo que haciendo esa sinergia, pronto habrá mayor participación dentro del ámbito político de varias personas, en particular mujeres indígenas. Por otro lado, tengo una duda y quiero aprovechar el panel con gente tan experta ante el desplazamiento forzado que hoy día venimos teniendo, en particular con los grupos delictivos. Y lo quiero enfocar desde un punto de vista político. ¿Por qué? Hay verdaderas comunidades, como es Santa Rosa en Guerrero, que recientemente prácticamente toda localidad se tuvo que salir derivado de los grupos armados que están por allá, prácticamente todo el pueblo. Allí esa cuestión política, ¿cómo se va a manejar? ¿Cómo esas localidades se van a mantener? ¿Habrá desaparición de poderes o qué es lo que va a suceder? Esa es mi pregunta que le hago a este panel para aprovechar así que la experiencia que se tiene. Gracias. Pues bueno, si me permiten primero que ustedes respondan. Si me permites, maestra, tú comienzas a responder a las inquietudes que tienen las y los compañeros y después, magistrada, por favor. Claro, con mucho gusto. Bueno, en base a las reflexiones que estaban realizando ustedes, ¿y qué hacer ante estas situaciones, verdad? ¿Cuáles podrían ser las soluciones? ¿Por qué las condiciones no cambian? ¿Por qué las situaciones en algunos lugares no cambian? Y aquí, bueno, la persona que habló anteriormente, el alcalde, ¿verdad? No. Delegado. Registro Agrario Nacional. Ah, sí, claro, gracias. Usted habló acerca de los avances en los derechos de las mujeres, pero sabe que en la conferencia mundial que se dio en 1995 sobre los derechos de las mujeres, que la comunidad internacional convocó solo sobre los derechos de las mujeres, fue la cuarta conferencia, la primera inició aquí en México en 1975, y bueno, pero en el 95, y se han venido hablando Beijing más 5, Beijing más 10, Beijing más 20, ya llevamos más de 20 años, todavía faltan situaciones de las 12 esferas de especial preocupación que surgió de Beijing. Todavía hay brechas que se deben cumplir, las brechas entre hombres y mujeres y las situaciones que se pueden dar. Y las situaciones de lo que usted también mencionaba del desplazamiento forzado, de cuál es la respuesta estatal, cuál debe ser la respuesta estatal, respuesta concreta a estas situaciones en condiciones vulnerables que se encuentra
las personas. Yo estaba pensando en eso y pensaba que las soluciones, ¿cómo llegar a soluciones? En primer lugar, que las instituciones tengan la voluntad política para querer cambiar las condiciones. A veces se pueden cambiar. Hay condiciones que no se pueden cambiar, hay otras que sí. Entonces, primero que tengan la voluntad política. Y esto también lleva, no solamente, estoy totalmente de acuerdo con la antropóloga, me encantaría conocerla y tener mayor acercamiento con ella, ¿verdad? Por toda esa trayectoria y una sabiduría muy grande, que no solamente por la experiencia, sino por todos los contactos que ha tenido con tantas comunidades en condiciones vulnerables. Entonces, ¿qué pasa con las personas que deben tomar las decisiones? Desde la primera magistratura del Estado, el presidente de la República y todas las demás órganos fundamentales del Estado. Por un lado, la voluntad política de querer cambiar las cosas. Por otro lado, podría ser a base de convencimiento de las mismas personas en condiciones vulnerables, es decir, el mismo trabajo articulado que realizan las poblaciones en condiciones vulnerables. Es decir, cuando se organizan, bueno, por lo menos en mi país, se organizan y empiezan, es decir, no solo por la bulla, es decir, casi una conquista, ¿verdad? Y eso es otra cosa, la conquista, la lucha diaria, perseguir los derechos hasta lograr que se den cumplimiento de los mismos. Las acciones afirmativas que hablaban también. Pero también aquí hay una situación no solamente de empoderamiento a las personas en estas condiciones vulnerables, que implica no solamente dar a conocer sus derechos, los derechos que tienen, porque muchas veces no están conscientes de que los tienen. Entonces, dar a conocer sus derechos, hacerlo valer, exigir hasta lograr la incidencia para que las condiciones realmente cambien. Yo les diría así como que las mismas personas que tomadoras de decisiones en sus planes, programas y proyectos y todo lo que se implementen, tengan estas políticas inclusivas, estas políticas con enfoque holístico, con enfoque sectorial, de tal manera que respondan a las poblaciones en condiciones vulnerables. En dos palabras, estar ubicados en tiempo y espacio. Es decir, miren, si en la posición que me toca a mí, estoy en un momento que me toca a mí decidir, pues estar en eso, ¿verdad? Ubicado en tiempo y espacio, y esto nos debe llevar a la acción, es decir, para cambiar las condiciones. Entonces, que cada una de las personas que nos encontramos aquí, que estamos reflexionando sobre esto, podamos llegar, decir y tomar mi parte, el pedazo del pastel que me corresponde y hacerlo, ¿verdad? Pero sí creo que de exigir a las autoridades de que tomen esas acciones en favor de las poblaciones en condiciones vulnerables. Bueno, por aludida en el tema de la citación electoral, si me lo permites, doctor. En El Salvador, bueno, creo que también ustedes lo pueden entender, porque también México, Colombia ha sufrido el combate de los grupos narcotraficantes, ¿verdad? Ecuador también, que no solamente de origen, incluso también de ahí las redes de narcotráfico y todas estas cosas que hemos sufrido. En El Salvador particularmente yo fui fundadora de los juzgados de familia. Antes de llegar a la institución que presido, fui jueza de familia, y nosotros veíamos y dábamos medidas de protección, de localización se llamaba, de localizar al niño o niña que se iba de la casa, el adolescente que se iba de la casa, y hasta hacerlo volver casi como, bueno, mientras usted no sea independiente, debe de responder a los derechos de papá y mamá para su desarrollo, ¿verdad? De su personalidad. Entonces los hacíamos volver cuando eran menores de 12 años, incluso con el cuerpo protector, se llamaba cuerpo protector de menores, se llamaba, que eran personas especializadas, psicólogos, trabajadores sociales, que iban acompañados de algún funcionario del orden para ir a rescatar a esas criaturas y volverlos al hogar. Entonces pareciera que esto es parte de un trabajo, pero luego si eran mayores de 12 años, ya incluso hasta llevar a la policía: jovencito, usted tiene que ubicarse, tiene que estar en casa de papá y mamá, o con quien viva, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de familias que se forman, las uniparentales también.
¿qué pasaba aquí? Que fue en algún momento, ¿qué fue lo que pasó? Que se empezaron a romper los grupos familiares, la desintegración familiar, porque no tuvieron el derecho de permanecer, como he dicho yo, como el derecho de permanecer o el derecho de no migrar, porque después surgen las migraciones por la falta de oportunidades, surgen las migraciones, y luego tenemos que las pandillas fueron heredadas, fueron enviadas de Estados Unidos, de Los Ángeles. Las pandillas nacieron en Los Ángeles, en las calles de Nueva York también. Y empezaron a deportar personas salvadoreñas que llegaron allá y allá aprendieron, sacaron maestrías en violencia y en crimen organizado y todo, y llegaron a El Salvador, 2.000, 4.000 y casi diariamente. El que más envió personas fue Obama, ¿verdad? Bueno, de ahí empezamos. Trump, increíblemente Trump solo mandaba 50, cuando Obama mandaba 200 diarios. Y nosotros llegábamos, yo en las estaciones migratorias de México, llegaban 60 personas, 70 personas diarias de regreso. Pero cuando hablamos del fenómeno pandilleril, fueron llevadas de otro lado. Es decir, hablamos no solamente del hijo que se iba de la casa porque no quería hacer caso a sus padres. Llegamos al fenómeno de las personas que ya están involucradas en pandillas, que están involucradas en crimen organizado. Entonces, para entender la realidad de El Salvador es de conocer todas los orígenes de esta situación que nos ha llevado a esta situación. Y este fenómeno surge después de la guerra civil que tuvo El Salvador, de dos grupos, donde surgió el bipartidismo por 30 años, el bipartidismo, y encontramos después de los 30 años unos acuerdos de paz en los que aparentemente se ponen de acuerdo para dar fin a la guerra civil en El Salvador, y que ahora se está descubriendo desafortunadamente y tristemente que fue un convenio entre dos grupos de poder, y que al final del bipartidismo surge un liderazgo joven, milenial, que asume todo el hartazgo de la población de las grandes corrupciones que se han dado en El Salvador. Por lo menos ahorita se están procesados 4 expresidentes de El Salvador, procesados por altas corrupciones. Y bueno, por más que quieran decir que son reos políticos, no lo son, porque se ha comprobado fehacientemente de las grandes situaciones que se han dado de atropellos pues al patrimonio público, para decirlo de manera elegante. Entonces surge este liderazgo y que empieza a asumir todas estos hartazgos que tiene la población, que ya no quiere más de eso. Entonces rompe con el bipartidismo y se impone. En el periodo anterior que yo estuve como titular, se unen todos los partidos políticos y aún todos unidos no llegó ni al 20% las elecciones, y él solo obtiene una mayoría. Incluso creo yo que hasta él mismo se pudo haber sentido impresionado, impactado de los resultados. Entonces empieza a implementar acciones en las que pueden favorecer a grupos en condiciones vulnerables. Un joven multimillonario que con bastante conciencia social, que empieza a hacer acciones a favor de las poblaciones en condiciones vulnerables. Entonces eso atrae a muchas personas, ¿verdad? Y empiezan, le ponen como límite: en 2 días debe reunir 50 firmas, en 3 días debe reunir 50.000 firmas. En 2 días había reunido 300.000 firmas. Y la gente seguía haciendo las grandes colas. Bueno, aparte de eso, en El Salvador se han venido implementando diferentes estrategias de seguridad. En el pasado, de los 30 años que hablábamos, se implementaron estrategias de seguridad de la mano dura, de la supermano dura. Se habló del plan nacional de seguridad, ¿verdad?, que implementó el presidente anterior. Y ahora pues se implementa como estrategia de seguridad la implementación del régimen de excepción que está contemplado en la Constitución. Y bueno, ha sido una situación bastante
compleja. Con mi equipo de trabajo hemos monitoreado la situación sobre la incidencia o el impacto en la implementación del régimen de excepción, y bueno, hay lugares en los que no se podía llegar, no se podía ingresar. Bueno, mi esposo tiene una propiedad, para poner casos así, ejemplos muy concretos y que hemos podido constatar, en las que llegamos a visitar a una familiar en una propiedad de mi esposo, que está ella allí, y llegamos y dicen, por favor váyanse porque a las 7 han puesto toque de queda. Las pandillas han puesto toque de queda aquí. Entonces, váyanse ya, váyanse ya. Y salimos de allí. Ahora, después de la implementación de este régimen, nosotros llegamos más tarde a ver a la tía, ¿verdad? A la tía enferma, y se dicen, bueno, se respira gran paz aquí. Aquí todo está tranquilo. Entonces las condiciones han cambiado sustancialmente. Se habla de la autonomía de los pueblos, se habla de la soberanía también, ¿verdad? Porque como dijo el presidente en más de alguna vez, vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes dicen. Porque ellos, es decir, el tema en todas las decisiones políticas que puedan tomar los pueblos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo que ustedes hacen y no lo que ustedes dicen. Entonces hemos llegado a esta situación, y a mí parte del mandato constitucional que tengo es la de velar por la situación de las personas privadas de libertad, y hemos hecho un plan de verificación de la situación de las personas privadas de libertad, y en las que hemos monitoreado e identificado las poblaciones que están en condiciones también de salud precarias, ¿verdad? Como podría ser algunas situaciones de enfermedades crónicas preexistentes, y hemos estado dando un monitoreo constante sobre esto, y visitas a los centros de detención, y también haciendo conexiones en base al eje 2 de mi trabajo, de mi equipo de trabajo de coordinación interinstitucional de trabajo en equipo, de tal manera que podamos encontrar soluciones concretas para las diferentes situaciones que se han presentado, para las personas que han estado en condiciones vulnerables. Y en esas situaciones nos enfrentamos ahora a un evento electoral, y que el pueblo en su soberanía ha mandatado, ¿verdad? Que le dio, como históricamente lo hemos reconocido, que en 200 años que tiene la República, nunca se le había dado a un partido político una cantidad de poder, digámoslo así, ningún poder al que ha llegado ahora el partido actual del gobierno, nunca se había dado, ¿verdad? Y cómo no solamente la popularidad, sino también el apoyo, después de 4 años, sigue manteniendo la misma popularidad, ¿verdad? Así que el trabajo de la Procuraduría de Derechos Humanos se enmarca en una realidad, en un contexto social y político distinto hace 31 años que surgió la institución que presido. Es decir, tratar de ver las condiciones en las que las personas se encuentran, las condiciones de las vulnerables, de tal manera que podamos también incidir para que esas condiciones cambien. Y en ese trabajo estamos. Y ahora, con la implementación de este plan de verificación y observación electoral, vamos a verificar las condiciones vulnerables en las que se puedan encontrar las poblaciones, y de tal manera que puedan que el Estado pueda garantizarles el ejercicio de sus derechos, los derechos políticos que hablábamos al inicio, el derecho al sufragio y el derecho a ocupar cargos públicos. Así que en esas condiciones estamos, y quizás no me extiendo más pero podemos hablarlo bilateralmente si les parece, ¿verdad? Para no extenderme más de la cuenta. Y para mí, no sé si puedo hacer ya mi cierre, para mí ha sido un altísimo honor compartir con ustedes y decirles pues de que podamos también unir esfuerzos, podemos hacer que las condiciones en nuestro país, en nuestro mundo cambien si todos nos pusiésemos de acuerdo a mejorar esas condiciones. Y gracias por su tiempo y por su generosa paciencia también. Interesantes las reflexiones que se han vertido aquí y también pues las preguntas que se han suscitado, ¿no?
en relación a lo que decían de la pregunta expresa que me hizo Omar, pero ya no está, ¿verdad? Si podemos hacer nosotros una acción afirmativa para sancionar, no, evidentemente no podemos hacer una acción afirmativa para sancionar a otro poder, eso es totalmente fuera de la legalidad, y bueno, no nos corresponde a nosotros como Tribunal Electoral, ¿no? Finalmente el voto libre de la ciudadanía es lo que determina y es un mandato de ley el voto de la ciudadanía. En cuanto a las acciones afirmativas en diputaciones, esto lo voy a unir junto con una pregunta que está dentro de redes sociales de acciones afirmativas también para otros cargos de elección popular. Aquí lo ideal, bueno, es que esté plasmado, insisto nuevamente, ¿no?, que esté plasmado dentro de una ley. Para esto tendría que ser el Congreso del Estado de Morelos quien tuviese que emitir la normativa relativa a establecer la paridad de género en la postulación de las candidaturas. Y aquí me quiero referir a una resolución que recientemente dictó la Sala Superior en el SUB-RAP 116 del 2020. Dictó una resolución incidental, se promovió este juicio en el año 2020, vemos que es del 2020. Sin embargo, hace pocos días se dictó resolución en el incidente oficioso de incumplimiento de sentencia. ¿Y por qué es importante esta resolución? Porque aquí establece la obligación a todas las legislaturas locales, a excepción de Coahuila, de Estado de México, de la Cámara de Diputados, porque ya han cumplido, pero sí en otras entidades federativas, de que legislen con el tema de paridad de género para la postulación de las candidaturas. Y aquí, si no se legisla, pues evidentemente tendrá que, con esta facultad reglamentaria que tienen los órganos electorales locales, de emitir lineamientos para la postulación, algún tipo de normativa para que se pueda regular el tema de las acciones afirmativas en el tema de género, pero también en los otros grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Coincido con el tema de que muchas veces los usos y costumbres los quieren poner por encima, inclusive de este principio de paridad. La paridad pues ya es un principio constitucional en México, y muchas veces las resoluciones que se dictan por parte de los tribunales electorales pues parece ser que como si fuera letra muerta, porque no se pueden ejecutar muchas veces, ¿no? Precisamente por el tema de los usos y costumbres, en donde algunas comunidades, algunos grupos pues de manera violenta obstaculizan el cumplimiento de las resoluciones, y pues no se puede ejecutar muchas veces para que la mujer tome posesión de un mandato a través de una resolución, y esto conflictúa. De ahí que coincido completamente de que esto es un problema de educación, y que sí, que es a través de la educación que formemos tanto en casa como con los maestros, en diversas áreas de la materia, en donde nosotros como sociedad vamos a poder modificar, cambiar, renovar esta sociedad que hoy tenemos. Y retomo por último de que cada uno, desde nuestras trincheras, desde la sociedad civil, desde la abogacía, desde la función pública, podemos tener este granito de arena, esta semilla de mostaza, para que podamos lograr esa igualdad que todas y todos queremos en nuestro estado. Muchísimas gracias. Bueno, ya realmente todo lo han contestado, solamente decir es que vamos avanzando, falta nada más que, insisto, que seamos empáticos y empáticas, exijamos, por supuesto, yo que respeto y promuevo la autodeterminación de los pueblos indígenas y esos usos y costumbres, pero también que tenga que ver con la restricción al respeto a los derechos humanos. Eso es que nosotros tenemos el uso y costumbre de vender a nuestras hijas.
no, eso no es sus costumbres, eso es delito y se tiene que sancionar. Y así muchas cuestiones que vamos a ir viendo y que vamos trabajando. Hoy quiero comentarles que yo voy a estar trabajando ahí de la mano, además con la magistrada Ishel, con mi querida ombudsperson, la maestra Raquel desde El Salvador, y vamos a trabajar con colectivos, porque vamos a tratar de que esto que nosotros sabemos a lo mejor poquito, porque es cierto poco, pero podemos contribuir. No lo ha dicho la magistrada Ishel, pero trae ahí un proyecto de socialización, capacitación, no solo para servidoras y servidores públicos, sino también para la ciudadanía. Lo que la antropóloga comentó, el tema del derecho a conocer, ¿no? El derecho a saber. Y esto también las instituciones tenemos que compartirlo, tenemos que llevar incluso en las lenguas indígenas. Falta mucho por hacer para nuestros pueblos indígenas, para comunidad lésbico-gay, para adultos mayores, para personas jóvenes, para migrantes, personas con discapacidad. Sí, falta mucho, pero que no quede como letra muerta, ¿no? Y pues bueno, ya para terminar el evento, la verdad es que me gustaría reconocerle a ambas, a la magistrada Ishel y a la maestra Raquel Caballero de Guevara, por la oportunidad de poder platicar, charlar con nosotros, con ustedes, escucharles y dar un reconocimiento por esta charla. Pero también yo, como titular de la Academia Líder en Formación Avanzada, hemos decidido, cada año entregamos una presea al mérito profesional, y la verdad es que el comité científico decidió que esta presea se la entregáramos este año a mi querida Raquel Caballero de Guevara, y pues bueno, humildemente te entregamos la presea para que al final digas que en El Salvador, y digas a las compañeras y compañeros ombudsperson en el mundo, que se está trabajando y que también hay reconocimientos, y la academia lo hacemos y hoy te lo reconocemos. Muchas felicidades, y a la par entregamos este reconocimiento también por su participación como ponente en el conversatorio sobre derechos político-electorales de los grupos históricamente discriminados, por parte de el doctor Sorela, como catedrático de la Universidad Internacional de La Rioja, España, y por parte de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Muchísimas gracias por su presencia y enhorabuena. Bueno, y por último, agradecerles a ustedes, por supuesto, a los medios de comunicación que también nos han apoyado, ¿no? A la barra de abogados, a los alcaldes, por supuesto, a mi amigo Miguel, y bueno, el alcalde, profesor, Ángel Domínguez, siempre apoyándonos, y él quiere entregarle pues un obsequio a la maestra, bueno,